Bueno, buenos días. Yo soy Liliana Sena, integrante de la Comisión de Cultura de Alta Italia. Yo soy Gilda Rodríguez, también integrante de la Comisión de Cultura, y hoy estamos mostrando nuestro Museo Histórico Municipal José Giorgi. Nuestro museo nació muy chiquitito allá por el 2005, coincidiendo con los 95 años del pueblo. Fuimos a hablar con el intendente estaba arreglando esta casa que fue usina anteriormente, fue la usina del pueblo, y bueno, nos dio el aval para poder empezar. Así que con unos pocos tablones y el boliche de Don Gariglio arrancamos nuestro museo. La idea siempre, o nuestro objetivo fue, a través de los objetos que íbamos rescatando en el pueblo, ya sea por donación o adquisición del municipio, contar a través de estos objetos la historia de nuestro pueblo. Hace muy poquito lo hemos refaccionado, porque si bien la casa fue refaccionada, como dice Liliana, en el 2005, sufrió deterioros y bueno, no estaba en condiciones. Entonces hace prácticamente 2 meses logramos poder hacer la primera refacción de esta sala, y bueno, le hemos dado otra impronta donde queremos contar de manera muy sintética cómo fueron los comienzos de nuestro pueblo. Y además, no solamente podemos contar los objetos, también tenemos un repositorio arqueológico que pertenece a Mariano Miró. En ese momento la Secretaría de Cultura pensó en darnos esta muestra, digamos, porque estamos muy relacionados, ya que nuestros fundadores, Antonio Berazategui y Sebastián Maggio, tenían un almacén de ramos generales en Mariano Miró, y bueno, estábamos relacionados mucho con estos inicios, y en ese momento el pueblo más cerca de Mariano Miró es Hilarios Lago y no tenía un museo municipal, así que bueno, muy gustosos recibimos esta muestra, que en la próxima sala se la vamos a mostrar. Bueno, y el movimiento que nosotros le dimos últimamente a nuestro museo es que en esta primer sala contar cómo nació nuestro pueblo. Desde aquel primer remate de 1910, cuando llegaron los primeros inmigrantes y que compraron las tierras y empuñaron el arado con todas las esperanzas de construir una patria nueva, una patria chica, pero que les perteneciera. Entonces, por eso iniciamos con el arado y la tierra que tanto amaron y que dejaron sus lágrimas acá, con esta la regaron y obtuvieron el fruto para criar sus familias, que llegaron casi juntos con el ferrocarril, porque el primer tren de pasajeros pasó un 1 de mayo de 1911, cuando el pueblo tenía solo 1 año, y siguieron llegando colonos. Por eso nosotros seguimos con todo lo del ferrocarril que tenemos, y después mostrar, sobre todo a los niños que no vivenciaron y que por ahí no recibieron la historia de sus antepasados, de cómo era el pueblo, contar cómo eran las casas. Eso mostramos en la primera sala, por eso hemos armado una habitación, una cocina, y mostramos también en esta primera sala algunos oficios, como fue la peluquería, el almacén de ramos generales con el boliche, la escuela representada con un banco y libros viejos, el sastre, que era una figura importante de esas épocas, que hacía la ropa, y bueno, eso es lo que, y algunos instrumentos musicales que traían aquellos italianos y aquellos españoles que cantaban con tristeza por el recuerdo de su tierra, ¿no? Eso es lo que mostramos acá. Bueno, y lo que estamos refaccionando, que es la segunda sala, tenemos la joyita del museo, que por eso le dimos el nombre de José Giorgi. Es una fábrica de ruedas, de los Forá.
De llantas de Forà. Así que este señor altaitaliense, un innovador para esa época, porque él mismo construyó las máquinas para poder fabricar esas ruedas. Entonces, la familia, que ya estaba radicada en Buenos Aires, cuando nosotros empezamos a diseñar el museo, gustosamente donó toda la colección de las máquinas para que el museo cuente la historia de cómo este señor, más o menos en 1930, sí, en la fabricaba estas ruedas, digamos, de los primeros autos que había en la localidad. Y bueno, por esa fábrica le dimos el nombre al museo, por eso se llama José Giorgi. Y bueno, y a su vez en las otras salas también, en la otra sala también tenemos muchos otros oficios que no los pudimos traer acá adelante, como una sodería, cómo se escardaba la lana, herramientas, una panadería. Y bueno, y en el fondo, al aire libre, hay un montón de maquinarias que también los chicos, cuando vienen, es el lugar favorito, que la idea es pasarlas a otro espacio para que puedan ser visitadas asiduamente, porque bueno, acá tienen que venir al museo para ver esas. La idea es colocarlas en un sector al aire libre para que estén disponibles en cualquier momento. Lo curioso de la fábrica de ruedas, retomo un poquito, es que este señor compró un molino harinero y con los hierros del molino harinero construyó sus maquinarias. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Raquel Forner, Ícaro. Los creadores del cubismo fueron el titán del arte moderno Pablo Picasso y el exfobista Georges Braque. Ambos promovieron las técnicas iniciadas por el postimpresionista Paul Cézanne. El francés enfatizaba la geometría de las cosas y pintaba los objetos de una obra desde perspectivas ligeramente diferentes. Representaba distintas partes de un mismo objeto desde una variedad de puntos de vista. Las formas fracturadas de las señoritas de Avignon de Picasso mostraron la influencia de Cézanne y del arte africano. En 1908, Braque creó unos paisajes del pueblo pescador del estanque que, en palabras de un crítico, redujeron todo paisaje, figuras y casa a patrones geométricos, a cubos. Una vez que empezaron a trabajar juntos en 1909, sus representaciones se hicieron más geométricas y menos realistas. Empezaron a fracturar los objetos en un gran número de formas angulosas, todas pintadas desde perspectivas diferentes. Los lienzos eran monocromáticos porque querían evitar las cualidades expresivas del color. Su multiperspectivismo se volvió radical. Las facetas se dibujaban desde distintos ángulos y, para complicar las cosas, parecían superponerse. El resultado era un arreglo plano, fracturado y geométrico, como un puzzle con las piezas mezcladas. Era como si los cubistas quisieran combinar en una sola obra todas las vistas pasadas y futuras de su objeto para conseguir una sensación más real. Esto se correspondía con el concepto de simultaneidad articulado en la época por el filósofo francés Henri Bergson, en que el pasado, el presente y el futuro están en constante flujo. La complejidad intelectual del cubismo hizo que fuera descrito como el primer movimiento conceptual de la pintura. Su primera fase de desarrollo se conoce como cubismo analítico y a partir de 1911 se ve la formación de una segunda fase, el cubismo sintético.
Tras desconstruir el mundo en un teselado de inexpresivas formas monocromáticas, en los lienzos cubistas se inyectó el color, se usaron menos facetas y se prestó más atención a la agudeza visual y al ritmo de las composiciones. Esta etapa se relacionó al descubrimiento cubista de las técnicas del collage y la aplicación de técnicas mixtas como la tela y el periódico. Bueno, acá tenemos este objeto, esta donación que es de la familia Gariglio. Este fue un antiguo bar que estaba en un almacén de Ramos Generales, o sea, tenían venta de productos alimenticios y además la gente que venía del campo a comprar podía jugar un truco o tomarse una ginebra o alguna otra bebida fuerte. Acá tenemos estas botellas que nos donaron cerradas. Y nosotros el día de la inauguración del museo, en 2005, el 24 de septiembre de 2005, que ese día fue el que lo inauguramos, le invitamos a la gente que fue llegando con las copitas que están adentro de la vitrina, le invitamos con un vasito de, esto es anís. Y bueno, entonces tal cual parroquianos se apoyaron en el mostrador y tomaron el vasito. Y además cabe destacar que los ceniceros con los porotos son los que quedaron el último día de que estuvo abierto el bar. Así que esto es muy caro a nuestros sentimientos y tiene mucha historia. Y está la foto del señor sobre el mostrador. Bueno, y acá también tenemos otra historia que nos acompañan desde los comienzos del museo, que son todas estas máquinas, tijeritas, que corresponden a un peluquero, Manuel Quaglia, que el día de que inauguramos el museo, él nos prestó para que nosotros podamos exhibir esto, pero el lunes él las necesitaba para volver a trabajar, así que se las devolvimos y luego de un tiempo él fallece y la familia dona todo esto que hoy vemos acá junto al sillón, lo dona al museo para que esté en la colección permanente que tenemos en el museo. Y el secador y la lámpara pertenecen a otras peluquerías de damas. El secador a la peluquería de Marta Tosco y esta lámpara a Iris Ingaramo, que fue una peluquera que estuvo en el pueblo, que es nativa de acá y que después se fue a Santa Rosa. Bueno, y llegó el momento del almuerzo, de sentarnos a la mesa, recreando un poco lo que hicieron nuestros antepasados. El plato sopero, porque la sopa era un alimento primordial por aquellas épocas, y bueno, y el legado que tenemos sobre todo de los italianos, ¿no? Con sus fideos y sus bañacaudas, y bueno, y la sopera que nunca faltaba en las mesas. A mí me tocó tomar la sopa hoy, como a Mafalda no me gusta, pero bueno, me tocó. ¿Y a vos, Gilda? Y a mí, mira, es un plato que seguramente también hemos aprendido un montón de cosas con los arqueólogos de la UBA que nos han venido a visitar y nos han enseñado que de acuerdo al tipo de porcelana también podíamos ver la posición económica que tenía esa familia. Entonces por ahí los platos más decorados sabemos que pertenecían a familias que tenían un poder adquisitivo mucho mayor. Si bien los platos que rescatamos, la mayoría fue encontrado en campos, porque también hay que rescatar mucho, yo rescato mucho que este museo es de todos. Y lo fuimos construyendo entre todos, porque el personal municipal que trabaja, que anda por los campos, que limpia, tiene en cuenta que cada vez que alguna casa se derrumba o queda un campo abandonado, ellos van tras las cosas que hacen a nuestra historia y siempre nos informan de estas cosas y bueno, vemos si la familia decide donarla o si la municipalidad la puede adquirir.
Por eso es tan representativo. Nosotros siempre decimos nuestro museo, porque es un museo que lo fuimos construyendo entre todos. Porque si bien hoy tenemos un acervo muy importante, no solamente fue la municipalidad adquirirlo, sino que también los vecinos se hicieron parte, hicieron eco de esto, de que es necesario preservar estos objetos para que a las generaciones futuras le podamos contar cómo se vivía, cómo nació nuestro pueblo y qué cosas hoy se siguen preservando. Como esto que decía Liliana, los tallarines, la bañacauda, es parte de nuestra cultura. Y tenemos un grupo de piamonteses que forman una comisión y todos los años hacen la fiesta de los tallarines. Así que, bueno, es algo que nos identifica y es algo que también nos hace parte y podemos transmitir esa cultura que está arraigada ya en nuestro pueblo. ¿Sabías que la arquitectura inca y precolombina está directamente relacionada con las estructuras de los granos de maíz? En un modelo occidental de pensamiento, uno puede juzgar las formas como irregulares, pero en un pensamiento universal, todo es una correlación entre el cosmos, la ciencia, el arte y la humanidad. Como podemos ver, las formas de crecimiento orgánico están representadas de manera logarítmica, y el hecho de que estos bloques pentagonales, hexagonales y heptagonales coincidan con las formas del maíz es evidente. La falta de simetría en las paredes ayudan a disipar la energía de los terremotos. Eran ingenieros increíbles. Investigadores japoneses estudiaron el Machu Picchu después del terremoto de Kobe y se dieron cuenta de que estas estructuras incas no habían sido dañadas ni 1 milímetro. Bueno, en este bloque de filosofía y arte quise recuperar a un pintor argentino, Leonidas Gambartes, al que llegué de una manera muy particular, porque cuando yo fui a estudiar a Buenos Aires hace muchos años, caminaba mucho por la calle Florida viendo que en ese momento había muchísimas casas de cuadros. Un día consigo un trabajo en un consultorio. Yo estudiaba psicología, que de hecho después el trabajo que conseguí tenía que ver con eso, pero era un primer trabajo, digamos, en un consultorio de Adrogué. Y ahí me encuentro con una fonoaudióloga que también iba, que se llamaba Alicia Gambartes, que era sobrina de Gambartes y tenía un cuadro suyo en la pared de su casa. Nos hicimos amigas hasta hoy. De hecho, ayer me mandó una foto de un mural que hay en Rosario, en un alto edificio de Gambartes. Lo que Gambartes, por eso sé bastante de su vida también, porque ella me ha ido contando que nació en Rosario, que se crió en un suburbio y que él se dedicó a pintar. Vivía de una agencia de publicidad que tenía con los hermanos, pero él se dedicó a pintar algo así como el mundo mítico de los suburbios, la magia y el mundo fantasmagórico, digamos, que habitaba en este mundo mágico. A mí lo que me interesa también es pintar, bueno, tiene cuadros muy bellos, muchos colores de tierra usaba. Ahora voy a decir por qué. Fíjense que esta se llama magia. Entonces hace unas mujeres muy rígidas, pero a su manera muy expresivas, que están haciendo del mundo cotidiano. Él fue también, acá hay otro que se llama Bestiario, muy interesante, como es un mundo imaginario,
pero tiene que ver con esto que habitaba en estos pobladores. También acá hay otra de la espera, y tiene un cuadro que ahora no lo encontré, debo decir, no me recuerdo dónde, pero que tiene que ver con las tejedoras, que es un tema que ha estado muy cercano a mí. Hay otro acá que se llama Pájaro Fósil, que es otra forma de pintar, probablemente de su último tiempo, porque él tuvo problemas de vista, sobre todo el final, con lo cual inventó una técnica que mezclaba yeso con cromo, creo, no recuerdo bien. Una técnica especial que tenía mucha textura y no tanto colorido, porque era lo que él podía distinguir. De manera que acá se ve muy poco borde y sí planos de cierta textura y colores muy claros. En otro momento, acá también dentro del bestiario, acá aparece como figura y dibujo también, ¿no? Él tuvo una concepción social acá hay otro que se llama Luna Verde, que es bien con el batracio, digamos, como la magia, ¿no?, del sapo. Acá el colorido es muy fantástico. Este es del 1960. Bueno, él murió no tantos años después. Antes de eso, en los años 40, él formó parte, junto con Berni, Antonio Berni, que también era rosarino y que había vuelto de Europa, un grupo del litoral, donde ellos querían reivindicar la pintura social. Bueno, eran años duros, ¿no? Pero también del lugar, que no todo estaba en Buenos Aires. Ellos reivindicaron mucho eso. Él fue trascendiendo. Y bueno, finalmente muere bastante joven. Y es muy interesante lo que fue su vida. Y bueno, mi amiga sigue teniendo sus cuadros en la casa, también hay grabados, así que los veo con frecuencia. Y alguna vez hemos ido a algunas exposiciones de él cuando vivía en Buenos Aires. Bueno, era reivindicar un poco esta figura que es del interior, pero se adelantó a su tiempo, porque quizás hoy tenemos más noción del mundo arcaico, del mundo suburbano, pero él, siendo un hombre de una relativa clase media, se interesó por ese mundo y sobre todo también pintó esas mujeres de pueblo tan rígidas, pero rígidas en su hechura. No quiero decir que ellas fueran rígidas, al contrario, ellas practicaban el arte de la magia o de las creencias propias de su tiempo, ¿no? Bueno, en su libro, en el libro que disponemos, voy a leerles un escrito de él que dice así: hablo en el lenguaje de la pintura, que es universal, pero hablo como hombre de América, como argentino, de sus recuerdos y de sus mitos, del hombre y de su geografía, de su vegetal y mineral, con la responsabilidad que significan para mi espíritu los signos todavía indescifrables de las viejas culturas nativas y la presencia indudable de la sensibilidad contemporánea. Aspiro a ser yo y nuestro paisaje físico-cultural impregnado de vivencias populares.